Hola, gracias a la organización Construir un Mundo Mejor por permitirme estar en este espacio. Mi nombre es Fernanda Hoyos, directora de Tablero Blanco, y quiero compartir con ustedes este espacio de conversación y reflexión sobre cómo nuestra humanidad debe atravesar desde el lugar de la competencia y la cooperación para reconocernos en nuestra esencia. Y es que seguramente ustedes estarán preguntando, oigan, pero es que constantemente hablamos de un mundo lleno de violencia, donde oprimimos a los demás con tal de lograr tener el poder que necesitamos, requerimos y queremos. Incluso desde las relaciones de pareja observamos cómo, a pesar de que no debería ser así, la regla general es de relaciones de dominio, de poder, violentas, donde podemos ver incluso cómo la competitividad es la clave bolito para poder llegar al éxito. Mientras más competitivos seamos, pues mejores profesionales somos. Y cómo al final del cuento todas estas experiencias que nos permiten entender o reconocer que nuestra humanidad nace, se reconoce desde la desconfianza, desde el egoísmo, es la base de lo que nos construimos y lo que somos como sociedad. A esto yo quisiera invitarlos a que me acompañen en un momento de mi vida. Hace algunos años, cuando fui voluntaria en la India, en una pequeña escuela rural en alguna villa, en este maravilloso y hermoso país, donde fui la coordinadora de esta escuela maravillosa, donde iban pequeños hijos de mujeres rurales de una edad más o menos entre 2 a 5 años. Y en este proceso de voluntariado, mi trabajo lo tenía que llevar a cabo junto a una mujer maravillosa que amo, reconozco y admiro mucho, que se llama Oksana, una mujer rusa. Y en mi primer día de voluntariado me acerqué donde ella con mi portátil, así como muy bien organizado, con actividades por día, y diciéndole que para los primeros días, durante el proceso de este primer mes, vamos a organizar las actividades. Creo que de una forma donde, como muchos de nosotros seguramente lo hubiéramos organizado, un cuadrito Excel bastante perfecto y con todas las características que necesitábamos. En este momento, Oksana, con su profunda paciencia, me escuchó, y cuando terminó, se dio cuenta de algunas constantes en mi presentación. La primera, que se las quiero compartir, es que siempre en este espacio con estos pequeños, lo que yo buscaba era enseñar un conocimiento, hacer un concurso y que uno de ellos se reconociera como el mejor, ¿no? Como enseñarles, no sé, los colores, un ejemplo, y hacer después un concurso y que uno de ellos pues gane el premio, ¿no? Entonces ponerlos a competir unos entre otros era como la constante, poniendo el ejemplo de los colores, pero con muchos otros ejemplos de temáticas y contenidos. Ella, después de eso, escucha atenta, me dijo: ok, Fernanda, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Dónde estás? Y yo, bueno, pues en mi profunda tranquilidad le dije: pues estoy en la India, estoy en este lugar, es contigo, ¿no? Como yo pensé que me iba a hacer una pregunta mucho más reflexiva y como mucho más allá. Y creo que sí fue demasiado reflexiva, porque su pregunta siguiente fue: ¿quieres hacerle lo mismo a estos niños que quizás ha pasado contigo y por qué estás aquí? Y es que en ese momento, seguramente también es momento de compartir que yo no estaba en la India por creerme que estaba en el mejor momento de mi vida. Por lo contrario, estaba atravesando por una crisis profesional y emocional muy profunda, donde no sentía que mi talento tenía un lugar, ¿no? Como que sentía que los demás se ascendían y yo estaba como en otro momento, que no ascendía, que no tenía oportunidades, como que no me podía reconocer profesionalmente, en una crisis aquí como muy densa. Y viajo a la India en esta oportunidad maravillosa que me dio la vida, pero no estaba en el mejor momento, no estaba en una búsqueda quizás de potencializar, sino de reencontrarme con lo que yo era. Y al Oksana hacerme esta pregunta, yo dije: ok, ¿cómo así? No te entiendo, Oksana, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Cómo así que hacerle el daño a estos niños de lo que yo estoy pasando? ¿Por qué me estás diciendo esto? Y me dijo: claro, tú lo que estás buscando con esta herramienta es buscar competir un niño con otro para tener un lugar escaso en el cuadro del privilegio, en vez de potencializar y reconocer las capacidades, los talentos que cada uno tiene entre ellos, y poder así potencializar su vida y su comunidad. Yo puedo decirles, en ese momento para mí fue absolutamente desgarrador. Lo único que hice fue cerrar mi portátil, despedirme de ella, irme a mi casa, a mi cuarto, a llorar un poco y decir: ok, ¿qué está pasando? ¿No? Como
esta competitividad, hasta dónde me llevo, ¿no? Esta competitividad que se vuelve tan transmisible en nuestra sociedad y que se vuelve una constante tan normalizada, ¿no? Esto es una pregunta que quisiera con esta historia, este viaje pequeño que hicimos a la India, para que lo hiciéramos juntos y reflexionemos un poco sobre esa competitividad que enmarca nuestra sociedad. Pero la pregunta a la que quiero llegar con ustedes es, ¿ustedes creen que esta es nuestra naturaleza humana? ¿La competitividad? ¿La violencia? ¿No? ¿El egoísmo quizás? Y con esto quisieran que entremos un poco más a estudiar nuestro cuerpo humano, que es quizás la forma como nos reconocemos, nos identificamos los seres humanos, pero que es la mejor forma para entender cómo funciona este mundo externo. Así también lo manifiestan ciertos neurocientíficos que dicen que al final cada cuerpo humano es un sistema que funciona de formas maravillosas y perfectas y es la mejor expresión de nuestro mundo real. Y quiero preguntarles si ustedes creen que tomamos decisiones netamente por nuestra racionalidad, ¿no? Como por un plano X y Y absolutamente perfecto, organizado, donde hay un criterio X, un criterio Y, y en el punto intermedio es donde se toman las decisiones. Y con esto quisiera explicarles un poco también cómo funciona nuestras neuronas, nuestro cerebro y nuestro cuerpo en general en el momento de tomar decisiones. Y es que quizás sí obtenemos toda esta información, ¿no? La organizamos, pero también desde este lugar esa información, ese plano X por Y, se nutre de toda nuestra información inconsciente, y con base en esta información inconsciente es que se toman todas las decisiones. Ninguna decisión en la vida es casualidad, queridos compañeros en este momento. Nosotros los seres humanos no tomamos decisiones aisladas, tomamos decisiones interconectadas por nuestro sistema. Nuestras neuronas y nuestras células no viven en caos en un cuerpo sano, viven en coordinación y cooperación para lograr cumplir con los objetivos que el cuerpo humano se desafía desde el movimiento, la respiración, el pensamiento, el sentir. Nuestro consciente está conectado con nuestro inconsciente y todo nuestro sistema biológico está interconectado para lograr existir, lograr vivir y lograr cumplir con las funciones a cabalidad de cada día. Por esto les pregunto, ¿ustedes creen si en un llegado momento las células empiezan a competir entre ellas, ¿no? O quizás una célula empieza a demandar más poder que la otra y desconociendo ese lugar sistémico que merecen tener cada una de las células desde el lugar que le corresponde tener, desde cualquier lugar, desde el cerebro, el corazón, los pulmones, el sistema linfático, cualquier sea el sistema, pero digamos que el cerebro diga, ok, yo quiero dominar este cuerpo humano y ya es mío porque es mío, y empieza a acabar con las demás células. ¿Ustedes qué creen que pasaría? ¿No? O quizás decir que las células del corazón digan, no, yo tengo más prioridad y necesito coordinar, necesito dominar, ser mejor que las células de los pulmones, entonces voy a competir por acabar con los pulmones y darle centro únicamente al corazón, o en viceversa. O quizás de pronto entender y reconocer que hay que vivir de formas aisladas, ¿no? Y que solamente pues, se pueden existir si el corazón funciona, pero no quiero tener nada que ver con los pulmones. ¿Ustedes creen que nuestro sistema podría funcionar así? Oigan, definitivamente, esto suena hasta un poco ridículo cuando lo hablamos del sistema del cuerpo humano, pero eso es una realidad que se manifiesta, ¿no? con las células y de cómo hemos entendido, ¿no? nuestra sociedad. Y al final, cuando las células empiezan a competir entre ellas, ¿no? Cuando las células empiezan a violentar otras, cuando se empieza a vivir desde un lugar donde solo funciona un órgano y se desconectan los demás órganos, pues quiere decir que nuestro sistema humano está enfermo, y ahí es cuando nacen también un montón de enfermedades. Y ustedes dirán, pero bueno, Fernanda, ¿tú qué me estás hablando de todos estos problemas físicos, quizás corporales, emocionales?
y les digo, oigan, esto es una metáfora perfecta para dar relación a lo que significa realmente nuestra sociedad, una sociedad que en algún momento de su historia quisiera pensar que hubo un equilibrio perfecto donde cada persona, cada organización, cada estructura tenía un lugar y se entendían, ¿no? Como esos lugares que hay que trabajar en conjunto para lograr un objetivo en común, como debe funcionar nuestro cuerpo humano cuando está en salud. Y la pregunta es en qué momento nuestro cuerpo se enfermó, nuestra humanidad se enfermó y empezó a pensar que la regla general es dominar al otro, ¿no? Cuando todos estos momentos de colonización, todas estas épocas de tanta violencia que incluso hoy nos enfrentamos, a empezarnos a relacionar incluso de formas interpersonales desde esta violencia, de este dominio, cuando se empezó a visibilizar todo el tema de la violencia entre géneros, por ejemplo, que no tiene ningún sentido porque cada ser humano tiene un rol en particular que necesita y merece el lugar que le corresponde para poder construir una sociedad donde todos podamos existir de formas libres y podamos tomar decisiones de forma autónoma y que nuestro sistema simplemente nos permita apalancar. Suena un poco idealista, por supuesto, pero esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza como seres humanos es permitirnos construir una sociedad, permitirnos entender que la cooperación es la forma más acertada para tomar decisiones que competen todas nuestras estructuras desde lo social, lo institucional, lo político, lo empresarial, ¿no? Que al final del cuento nuestra sociedad merece unos estados de mayor confianza y de mayor reconocimiento de nuestra naturaleza como seres humanos y permitirnos sentir, reconocernos y podernos permitir participar desde nuestros propios talentos para alcanzar esa sociedad que soñamos y que anhelamos, quienes pensamos no solo en nuestro bienestar personal, sino también pensamos en el bienestar del otro y el bienestar global. Y es que es maravilloso poder sentir que cada quien potencializa su propio talento en bienestar de nuestra sociedad y que articulamos esos esfuerzos entre todos para garantizar el bienestar colectivo sin olvidar el bienestar personal. Y volviendo, por supuesto, al tema del cuerpo humano, que es la mejor metáfora para entender y reconocer que la cooperación es el camino, que la cooperación es el vehículo realmente que nos permite reconocernos desde nuestra humanidad, desde nuestra esencia, desde nuestra fuente como seres humanos, que incluso lo visibilizamos en el cuerpo, pero también en la naturaleza misma, y cómo permitirnos entender que esta esencia humana es la base también para nuestro crecimiento como sociedad. Claro, hay muchas cosas que nuestra sociedad ha evolucionado o ha pasado a través del tiempo, y que entendemos que esta sociedad al final del cuento se ha transmutado en muchos factores que han generado que la violencia, ¿no? la competencia y el egoísmo hagan parte como en esa línea transversal de lo que somos. Y quiero hacerles un llamado poderosísimo a entender que una persona o una sociedad que viva desde la confianza puede garantizar y organizar mejor todas sus estructuras. Claro, la confianza, y para ganar confianza es importante pues entender que somos capaces de construir confianza, que somos capaces de generar esa red que alimenta, sostiene y protege. Pero también, por supuesto, que la confianza es la base también para la organización de nuestra sociedad y que si no la pasamos en un estado donde quizás ganamos confianza pero acabamos con el otro después, pues nuestras estructuras sociales, emocionales, personales, pues nunca se van a poder afianzar ni conectar. Y es por esto, por ejemplo, que si vamos a un ejemplo sencillo nuevamente de nuestra naturaleza y de nuestra esencia humana,
Las hormigas, que son una especie trabajadora, constructora de grandes procesos dentro de su misma naturaleza. Quizás una hormiga solita no podría lograr lo que logra desde sus estructuras, sino que es el trabajo en conjunto de muchas otras, ¿no? Es el trabajo en conjunto entre todas unidas bajo un objetivo común. Y las hormigas no compiten entre ellas, uno ve un camino de hormigas, uno seguido del otro, reconociendo nuevamente este ejemplo poderoso de que nuestra esencia humana es la cooperación y no la competencia. Competimos como seres humanos desconociendo el talento que tenemos cada uno de nosotros, desconociendo que somos tomadores de decisiones en ningún momento desde la casualidad, sino desde el reconocimiento. Puede uno decir, ¿por qué tomé tremenda decisión tan mala? Pero uno tomó la decisión en ese momento porque era la que consideraba correcta desde su plano racional, emocional. Por eso es importante también reconocernos desde nuestro modelo, desde darle el valor y el reconocimiento a las emociones de los seres humanos, a las emociones que movilizan nuestro pensamiento, nuestro actuar. No somos seres netamente racionales, no somos seres netamente competitivos, no somos seres egoístas. Somos seres que solamente expanden su potencial cuando entendemos que somos un sistema coordinado. Ninguna pieza del rompecabezas está suelta. Todas las piezas del rompecabezas siempre generan una estructura común que unifica y que genera un valor y un propósito que moviliza nuestras organizaciones, nuestra sociedad, nuestros pensamientos, nuestro ser, ¿no? Desde esa visión también desde lo interno que conecta con lo externo, y que esas conexiones externas al final del cuento es el cúmulo de un montón de personas, de organizaciones e instituciones que se interconectan para construir el objetivo común. Y que si logramos esos niveles de confianza, esos niveles de alcanzar, movilizar y potencializar lo que somos, pues generaremos también un modelo muchísimo más coordinado que apalanca mejores resultados para nuestra calidad de vida, nuestro bienestar y el cuidado y el cuidado de lo que somos y el cuidado también de lo que queremos construir. Entonces, mi invitación es, uno, a que podamos en serio darle lugar a nuestra esencia humana, reconociendo que las nuevas prácticas que debemos empezar a implementar para permitirnos sentir como el potencial de lo que somos como seres humanos y como sociedad, es reconocernos como seres cooperados y empezar a construir estructuras menos competitivas, sino más cooperantes, que gestionen, tejan. Dos, que empecemos a reconocer las emociones, que empezamos a reconocer la unidad de nuestro sistema y que entendamos que la racionalidad no es el único elemento para la toma de decisiones. Tres, que la confianza es un elemento vital para la construcción de una mejor sociedad. Y la confianza, por supuesto, se construye, pero la confianza también hace parte de lo que somos como humanidad. Y por último, que estos elementos dolorosos como son quizás la violencia que se vuelven una constante también tristemente en nuestra sociedad, en el relacionarnos desde el poder y el dominio con los demás, de sentirnos escasos frente a nuestro talento, ¿no? Como estas desconfianzas tan complejas como lo que les compartí de mi historia cuando fui voluntaria en la India y con estos maestros poderosos como fueron Oksana y estos niños de esta escuela rural. Pero sobre todo que entendamos que cada ser humano, cuando es sano, cuando está interconectado con sí mismo, es un ser que coopera, en su ser que acompaña, en su ser que cuida de sí mismo y es un ser que cuida del otro, que cuida de su entorno. Y que la regla general
reconociendo nuestra esencia humana, es el cuidado, no el dominio, que es la cooperación y no la competencia. Así que agradezco infinitamente este espacio maravilloso de poder construir juntos. No se olviden que al final del cuento tenemos conocimientos siempre complementarios, capacidades y talentos que siempre pueden unirse para construir un propósito superior que unifique nuestra sociedad, que unifique nuestras organizaciones, que motive y movilice los talentos de cada persona para construir el mundo que queremos construir. Así que agradezco infinitamente este espacio maravilloso para poder hablar un poco sobre el modelo de cooperación, abandonar un poco la competencia y vivir como seres humanos que transforman y revolucionan la forma de entendernos y reconocernos como sociedad. Así que vamos por un mundo más cooperado, más confiado, un mundo en paz y en reconocimiento con lo que somos y con el valor que le podemos entregar al mundo. Y por último termino, ¿qué cambio quieres tú ver en el mundo? Muchas gracias.